Aleluya. ¿Cuántos están alegres de venir a la casa del Señor? Gracias, chicos. La iglesia de Éfeso, una de las iglesias del Asia Menor, donde Pablo predicó y donde él entregó las cartas que hasta el día de hoy nosotros constantemente compartimos y también enseñamos. La iglesia de Colosas, de Éfeso, de Tiatira, de Tesalónica. Muchas de las iglesias que nosotros escuchamos incluso cuando predicamos estaban en lo que hoy se conoce como Turquía, un país que el día de hoy es casi completamente musulmán. Pero las primeras iglesias cristianas partieron ahí. Pablo las levantó allí. Entonces, pero estas iglesias tuvieron particularidades. Y es que todas ellas, a ver si van bajando un poco los decibeles, por favor. Todas ellas, de una u otra forma, fueron iglesias que tuvieron características que nos sirvieron a nosotros y nos siguen sirviendo hasta el día de hoy para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Ustedes saben? La iglesia de Éfeso, o más bien dicho, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, habla acerca de la grandeza de Dios y de cómo Él se contacta con su pueblo y cómo Él a esta iglesia la tiene bendecida y cómo esta iglesia está llena de gloria y cómo esta iglesia está ya en ese momento en las alturas con Cristo y hace toda una apología acerca de lo bien que está funcionando la iglesia de Éfeso. De hecho, cualquiera que estuviese escuchando lo que Pablo está diciendo, estaría con así un pecho si fuera parte de la iglesia de Éfeso. Y de alguna forma, Pablo sí quería mostrarles a ellos todo lo que Dios podía hacer cuando ellos se disponían, cuando ellos realmente querían entrar en su presencia, cuando ellos realmente querían disponer su vida a hacer conforme a lo que Dios quería de ellos. ¿Me van a entender? Entonces, el tema es, si nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a actuar conforme a eso, ¿sí? ¿Usted entiende que Dios lo llamó? ¿Usted entiende que Dios tiene un plan en su vida? ¿De verdad? ¿Usted entiende que realmente Dios hizo algo en su vida para provocar un cambio no solamente en usted, sino que los que están a su alrededor? El gran tema es cuando pasamos al capítulo 2 de la misma carta, que es lo que vamos a leer, del 1 al 7, del 1 al 10, perdón. Ocurre ahí algo diferente a lo que hablaba él en la primera parte de su carta, y eso es lo que vamos a leer ahora. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cuando nosotros apreciamos lo que pasa en el inicio entonces de la carta, digamos en el segundo capítulo, en el inicio del segundo capítulo, de alguna forma Pablo los trae de donde los tiene en la gloria y los pone en el suelo, así pero de un momento a otro. Y Pablo tiene una razón para esto. ¿Cuántos han entendido que servir a Dios lo hacemos con humildad? ¿No han entendido? El problema que estaba pasando es que Pablo veía que muchos dentro de la iglesia no entendían que cuando ellos fueron llamados en sí ya estaban muertos. ¿No entiende? Ya estaban muertos. ¿Por qué? Porque nosotros somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y si bien es cierto, los que Pablo conoció y les habló, caminaban, hablaban, hacían actividades, estaban allí, pero sin embargo Pablo decía, ustedes estaban muertos. ¿Cómo hacía? Pero ¿cómo era posible que estuvieran muertos si todos los veían vivos, caminando y haciendo cosas? ¿Cómo estaban muertos? Y ahí es donde entra a tallar lo que es entender cómo funcionamos tripartitamente. Porque si bien es cierto, nos movemos y hacemos cosas, pero sin embargo antes de conocer a Cristo estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque sobre nosotros hay una condena. ¿Van a entender? ¿Por qué? Porque nosotros cuando le fallamos al Señor, cuando pecamos delante de Él, fuimos apartados. El pecado lo que hace es apartarnos de Dios. Dios es santo. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del mal. Entonces Dios es tan santo que Él se aparta del mal. Y cuando Él nos llama a ser sus hijos, nos pide lo mismo. O sea que nosotros nos apartemos de lo malo y entonces también funcionemos de acuerdo a lo que Él es en su naturaleza. Y Dios en su naturaleza es santo. Amén. Entonces, por lo tanto, a nosotros también nos llama a que estemos en santidad. Amén. Ah, pensé que me había quedado solo. Entonces, Él nos llama a que nosotros estemos en santidad. Ya. Entonces, si nos llama a eso, entonces empieza el tiempo cuando yo estoy y soy parte de una congregación. ¿Cuántos son parte de una congregación? Porque usted está aquí, entonces es parte de una congregación. Entonces el tema es que muchas veces con el tiempo empezamos a olvidar de dónde fuimos nosotros sacados. Porque con el tiempo Dios empieza a obrar en nosotros y empezamos a olvidar el por qué nosotros estamos aquí. Empezamos a olvidar que Dios en su amor lo que hizo fue sacarnos de muerte a vida. ¿Cuántos entienden eso? Todos nosotros, de alguna u otra forma, tenemos una historia que contar. Cuando nosotros fuimos llamados y escogidos realmente para que nosotros fuésemos salvos, pero también, como decía Pablo aquí, para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos hacen buenas obras? Las obras no nos salvan, pero deben ser un espejo de lo que somos nosotros, mostrar lo que somos nosotros. ¿Me van a entender? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos a tener meses, años en la iglesia, de alguna u otra forma empezamos a olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y alguien puede decir, pero si yo nací en la iglesia, pero aún así en algún momento Dios te llamó.
Y en algún momento te mostró dónde estabas. Y te hizo entonces notar de que Él te sacó de ahí para que tú fueses salvo, pero también te marcó con un propósito. ¿Sí? Hace años atrás, yo hoy día tengo 50 años, así que para que no empieces a sacar la cuenta, sí, tengo 50 años. Hace años atrás, cuando tenía 21 años, el Señor salió a mi encuentro. Y Él salió a mi encuentro, tenía 21, ¿no? ¿O me estoy carrileando? Sí, tenía 21, ya. El Señor me llamó, y el Señor me llamó también porque Él veía que yo había arruinado toda mi vida y estaba todo mal. Así me llamó el Señor. Yo había venido a Santiago en ese entonces a estudiar. Yo había dado mi prueba en ese tiempo, la prueba de actitud académica. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pasamos por la PSU, por la PTA, por los no sé cuántos más, pero hoy día ni sé cómo se llama la prueba, pero bueno, para se llama. Entonces, y en ese tiempo Dios me llamó, pero cuando yo ya había perdido todo, yo había llegado a estudiar en la universidad, estuve en la universidad y me fue mal. ¿Por qué? Porque empecé a tener amigos que nunca debía haber tenido. Y en ese tiempo empecé a perder lo que Dios me había dado. Yo no lo entendía, yo no conocía al Señor, no era cristiano. Pero sin embargo, Dios tiene propósitos con nosotros aún antes que nosotros lleguemos a Él. ¿Usted no sabía eso? El propósito de Dios no parte en el momento en que tú llegas a una iglesia. El propósito de Dios partió antes de que tú nacieras. Y Dios fue haciendo planes contigo, creyendo que un día también tú ibas a optar por Él. Y íbamos a ser salvos por gracia, solamente porque Él decidió amarnos primero. ¿Me van a entender? Entonces, pero en ese tiempo, Dios me llamó y yo el otro día comentaba esto, no es primera vez que hablo de esto, pero hoy día sentía que tenía que hacerlo, hablar de esto. Cuando Dios me llamó, yo ya había dejado la universidad, estaba sin trabajo y aparte estaba consumiendo drogas, estaba en un tiempo donde estaba mal, todo mal. Y en ese tiempo, mi madre, que hoy día no está, debe estar muy cansada, la pobre, ella conoció al Señor antes que nosotros, ella estaba en Linares. Aquí en Santiago estaba la Mirta, la Mari, estaba yo, estábamos los tres aquí en Santiago. Ellas estaban trabajando, yo había estado estudiando, pero en ese momento estaba trabajando igual. Nosotros siempre le decíamos, mamá, ¿cuándo vas a venir a Santiago? ¿Cuándo te vas a venir a Santiago? Y ella siempre nos decía que no, pero un día la llamamos, le preguntamos y ella dijo, sí, me voy a ir para allá. Y para nosotros fue como, wow, se viene mi mamá y hay que buscar una casa, arrendamos una casa y esperando que llegara mi mamá. Y hasta que mi mamá llega, y cuando mi mamá llega era canuta. Wow, ¿qué pasó? Dejamos a mi mamá de una forma Linares y de repente llega a Santiago y mi mamá era canuta. Era diferente. Mi mamá no era la que nosotros habíamos dejado allá. Y cuando ella llega de esas hermanas convertidas, así que realmente no se perdía reunión, y que oraba y ponía música, y en la casa era un ambiente cristiano todo el día. Y nosotros estábamos viviendo de alguna forma nuestra vida loca, pero porque nosotros sí salíamos a carretear, teníamos amigos y todo ese tema. Y cada vez que llegábamos a la casa, seguía ahí la música cristiana. Y seguía ahí ella orando y todo eso. Hasta que un día, el 14 de mayo, año 95, nos invitan a los números de la iglesia al Día de la Madre. Usted muchas veces no se da cuenta de la importancia que tiene que los niños hagan cosas aquí. No se da cuenta. Pero los niños, generalmente ellos son llaves para abrir familias para el Señor. Aunque usted no se dé cuenta, pero es así. Los niños son súper importantes. Porque nosotros, en ese tiempo, por la Mirla, la Claudia, la Tuchi, que estaban chiquititas, fuimos a la iglesia. ¿A qué? A ver cómo los niños iban allí también a hacer
son los números, le decíamos hace tiempo, son los números ahí para la mamá. Tengo una caída de carné en este momento, hermano, pero... Imagínense que casi el carnet de libretita, casi. Y entonces, ella nos invita a que fuéramos a ver a nuestras hermanas. Y iban ellas a cantar, y ellas siempre cantaban en la iglesia, ellas cantaban de chiquititas. Ellas, claro, ¿cómo le decían? El trío, no sé cuánto, pero las hermanitas Torres, ellas cantaban las tres. Eran tan lindas, no sé qué les pasó en el camino, pero bueno. No, siguen siendo lindas. Entonces, y ellas, ese día les tocaba también, y yo fui y me senté atrás en la iglesia. ¿Cuántos que realmente están entrando por primera vez a una iglesia hacen lo mismo? Se sientan atrás. ¿Por qué? Porque de alguna forma es como que nadie me vea, me siento atrás. Pero yo me senté atrás también con tan mal cálculo que no me di cuenta que en realidad la iglesia, las sillas estaban tan atrás que la puerta quedaba más adelante. Es como que la mampara estaba al medio y tenía sillas a ambos lados. Yo me senté atrás. Pasó el culto y ahí los hermanos dicen que iban a ir a Nancagua, porque iban a ir los ciclistas a Nancagua. E invitan a todos los que quisieran ir. Y yo estaba tan entusiasmado por ir. En realidad no tenía la menor intención de ir. Entonces, pero el tema es que ellos, cuando termina, ellos dicen, van de mí, que yo había quedado atrapado, porque no sé, ¿se ha dado cuenta que los hermanos generalmente terminan el culto y no sé por qué siempre conversan en la puerta? Es como que no pueden conversar adelante, al lado, no, en la puerta, todos conversan ahí. Y ese día también estaban conversando en la puerta y yo no podía salir porque me había quedado, ahí eran bancas, no como sillas como acá. Entonces las bancas, mientras los hermanos no se movieran, no podía salir. Estaba encerrado, literal. Entonces yo esperando a que los hermanos se irán a salir para poder irme. Hasta que en un momento llega un hermano y me dice, hermano, lo invitamos a ir con nosotros a Rancagua. Yo era como ya que lo conoce, porque en realidad ni primo era mío. Entonces, pero yo le dije, no, gracias, le dije, la verdad que no puedo. Pero hermano, vamos. Y ahí es como la insistencia que tienen en amor algunos hermanos. ¿Sabe que si ese hermano hubiese venido y me dice solamente una vez, lo invitamos, yo le digo no y él se va, nunca hubiese pasado lo que pasó después? Nunca. Pero sin embargo él fue insistente. Entonces esto para que se lo grabe, nunca sea de aquellos que a la primera dice ya no importa, no, sea insistente. Porque Dios tiene un plan muchas veces sobre eso. Y entonces él me dice, pero hermano, vamos, nosotros lo invitamos. No, y ahí dije, bueno, es que ¿sabe lo que pasa? Que yo no tengo bicicleta, así que no puedo ir. Pero hermano, no se preocupe, nosotros le prestamos una bicicleta. No, hermano, que ¿sabe lo que pasa? Que yo no tengo tricota. Entonces, pero hermano, no se preocupe, le prestamos la tricota. Yo ahí, ¿qué hago? ¿Qué le digo ahora? Que ¿sabe, hermano? La verdad que yo estoy sin trabajo, entonces no tengo plata como para ir para allá. Pero hermano, no se preocupe, nosotros le ponemos la plata. A esa altura dije, la pensé y dije, bueno, pero si yo no voy a venir más, pues si yo voy a ir a esto nomás, así que no importa, le digo que sí nomás, pues, para que me deje molestar. Ya le dije, no se preocupe, ya yo voy a ir entonces. Ya me dice, nosotros el viernes en la mañana nos vamos. Ya, dije yo, no hay problema. Yo había culto el martes y el jueves y dije, yo no pienso ir, así que da lo mismo. Efectivamente, yo el martes no fui, así que pasé. Yo el jueves tampoco fui, dije, estamos dados, ya no pasó nada. Jueves en la noche mi mamá vuelve a la casa del culto, estamos todos ahí ya conversando y de repente nuestra puerta daba justamente a la calle, no había antejardín ni nada. La puerta daba a la vereda. De repente toca la puerta, efecto especial. Ya, y entonces yo dije, yo voy. En ese momento era una mala idea.
Yo fui, abro la puerta y el hermano dice, hermano, le traemos la bicicleta. Y yo ahí, oh. Y de ahí entró el dilema, ¿y ahora qué hago? Ya tenía la bicicleta ahí y me dice, mañana temprano nos vas a buscar a tal hora. Y yo, ay, ¿qué hago ahora? Voy, no voy. Y ahí estaba. Y de repente dije, bueno, pero si igual no es que tenga la agenda apretada, si igual no tenía nada que hacer. Pues, al final dije, ya igual voy a ir, total. Menos me sirve para conocer, pues voy a ir igual. Y el otro día en la mañana me pasan a buscar y precisamente voy con ellos. Ese día, el que salió de ahí fue un chico en ese tiempo de 21 años que había perdido su carrera, no tenía trabajo y además de eso había tenido una ruptura, estaba todo mal. O sea, mi vida era un desastre. Pero así el Señor me llamó y me hizo entender que Él me necesitaba. Más que necesitar, que me amaba. Y entonces yo fui con ellos, nos fuimos en bus hasta Rancagua y de ahí pues para allá en bicicleta. Anduvimos por lugares de campo, así donde no había ni pavimento, donde habían unas iglesias chiquititas que en realidad era como una pieza de la casa que la gente había entregado para el ministerio, donde en muchos lugares era piso de tierra. De hecho el lugar donde el Señor me tocó era piso de tierra, donde habían prácticamente la gente de la casa y 2 o 3 que vivían por ahí cerca, como a 3 o 4 kilómetros, caminando, digamos. Claro, a la vueltecita a Lomas. Y resulta que yo fui escuchando lo que ellos hablaban en cada uno de los lugares donde iban. Algunos de los hermanos que iba predicaba y hablaba algo acerca del Señor. Yo iba escuchando, pero cuando llegamos a un lugar que si usted me preguntara hoy día no tengo idea dónde está, no lo sé. Aunque quisiera llegar, no podría. Pero en esa casa humilde, muy humilde, como le digo, piso de tierra, una construcción así bien tosca, por así decirlo, de madera. El hermano que pasa a predicar, él habla acerca de el leproso. Y ese que le fue donde el Señor le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Y esa predicación me impactó tanto, porque cuando esa predicación la escuché, yo escuché que el Señor me estaba hablando directamente a mí. Yo de alguna forma no era capaz de ver al leproso en sí, sino que yo escuchaba y yo decía, ese soy yo. Ese soy yo. Yo escuchaba cuando él hablaba, y él hablaba acerca de este hombre que estaba todo su cuerpo lleno de llagas, todo enfermo, y que la sociedad lo rechazaba, tenía que vivir fuera, y que en definitiva él había perdido todo. Y yo decía, ese sigo siendo yo. Hasta que él termina su predicación y nos llama a orar. Y yo, arrodillado, la verdad que no sabía muy bien ni qué decir, pero porque no era cristiano, pero sin embargo sentía que eso era tan para mí lo que había ocurrido, que yo necesitaba decir algo. Me arrodillé y mi oración fue decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme a mí. Esa fue mi oración, no fue más que eso. Y sentí que el Señor me tocó, sentí el Espíritu Santo bajar desde mi cabeza como un calor tan intenso, algo que no puedo describir con palabras, pero que era un calor que yo sentía que me estaba quemando el cuerpo entero, recorriéndome. Y yo sentía que el Señor estaba ahí. No sabía cómo decirlo, pero sabía que el Señor estaba ahí. Y yo estaba llorando y lloraba y lloraba y lloraba. Y lloré no sé cuánto rato. Hasta que los hermanos tuvieron que ayudarme, pararme, me abrazaron. Y me hicieron entender que realmente lo que había ocurrido es que el Señor había sido el que había obrado en mí y me estaba llamando. Y sabes qué, el hombre que fui en ese entonces,
pasó por distintas cosas, porque después de ahí, bueno, llegamos a Santiago y allí me presentaron también como hermano. Y por eso que muchas veces yo canto esa canción, esa, Él vino a mi vida un día muy especial. Porque esa canción cantaron el día cuando yo volví. Y me marcó todas esas cosas, me acuerdo la fecha, 21 de mayo, era domingo, cuando el Señor realmente me recibió como hijo suyo, con esa canción. Y el Señor empezó a restaurar cosas que para mí parecían imposibles, porque yo lo había perdido. El Señor, como al día lunes o martes siguiente esa semana, recibo una llamada y me estaban llamando para una entrevista de trabajo. Y wow, ya no sabía ni de dónde. Me llamaron, fui por allá de Diagonal Paraguay, y ahí me entrevistaron y entré a trabajar ahí a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el famoso PEDA. Entré a trabajar. Y el Señor me abrió puertas y empecé a estudiar. Ya estaba más mayor, digamos, pero empecé a estudiar. Y estudié ahí primero un bachiller en ciencia de la informática, después un técnico en informática. Pero sin embargo entré a trabajar al área jurídica. Y en el área jurídica trabajaba con puro abogado, me gustaba en todo caso. Y empecé de a poquito hasta que al final llegué a estar a cargo de todo lo que era el área de alumnos. Yo lo veía todo en la universidad, tanto de diurnos como nocturnos. Todo lo que tenía que ver con el área legal lo veía yo. Los abogados solamente firmaban al final porque ya tenían una confianza absoluta en lo que hacía. Hice los textos coordinados, sistematizados, todo eso, de todos los reglamentos estudiantiles. Y llegó un momento en que un día ellos me llamaron a una reunión, todos los abogados, una reunión, y me dijeron, Noé, queremos decirte algo. Dijo, nosotros creemos que tú eres inteligente y que tú puedes más. Así que nosotros hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica para que tú entres a estudiar ingeniería. Y me quiebra eso. Porque yo no lo busqué, Dios lo hizo. Y fue tanto que cuando me dijeron me emocionó, pero yo dije igualmente no puedo estudiar, porque había que pagar la mitad de la carrera. Ellos consiguieron un convenio para que entrara como funcionario y pagara la mitad. Yo decía, no puedo pagar la mitad porque tengo que ayudar a mantener mi familia, no podía. Pablo Machoni, que era uno de los abogados en ese entonces, me dice, después habla conmigo, me dice, no te vi tan contento. Le decía, Pablo, sí estoy contento. Lo que pasa es que igual los números no me dan. Y él me dice, Noé, no te preocupes, me dice, de aquí hasta que tú termines, yo te pago la otra mitad. Y sabes que me quebranta contar esto, porque resulta que el Señor proveyó todo, todo. Entonces, me recibí ingeniero y entré a trabajar en el área de sistemas en la UNCE, hasta cuando surgió la posibilidad de presentar un currículum en la Municipalidad de Macul, donde estoy hoy en día. Y fue un tiempo extraño, porque resulta que fui allá a presentar el currículum, me llamaron, hice un informe de lo que yo veía que faltaba, marcado en 012, diciendo estas son las cosas urgentes, las de mediano y largo plazo. Finalmente me llamaron y me dijeron que yo iba a ser el único de todos los candidatos que había hecho eso y querían trabajar conmigo, pero al tiro. Dije, no puedo, tengo que cerrar lo que yo estoy haciendo en la universidad. Si ustedes me esperan, puedo, si no, no. Y me dijeron, te esperamos. En septiembre del año 95, imagínense, en septiembre del año 2005, entré a estudiar, a trabajar a la Municipalidad de Macul. Habían pasado 10 años de que el Señor me llamó hasta cuando entré ahí, 10 años. Pero el Señor cambió todo. Ahora era ingeniero, tenía a mi esposa, a mis hijos, tenía mi casa. Era todo diferente.
Pero ¿sabes qué? Uno llega a un punto en que uno empieza a marearse, porque uno no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Y pasó el tiempo y llegó un momento en que llegué a ser director del área informática, lo que hoy día hago todavía. Y un día sentí que tenía todo. Tenía una linda familia, tenía un buen trabajo, la iglesia estaba creciendo. Y yo dije, soy un hombre realmente realizado, tengo todo. Y no me di cuenta que esas palabras lo que involucraban era un orgullo, un puerto, una casa. Y el Señor tuvo que tomar y hacerme entender que las cosas no eran así. Y me hizo de alguna forma aterrizar violentamente para que entendiera que realmente Él no me llamó porque quisiera que yo alcanzara todas esas cosas y me olvidara el por qué Él me llamó. Sino que Él me llamó para que yo le sirviera y para que fuera humilde y para que entendiera que la humildad es la base de todo líder y de todo cristiano. Y entonces tuve que aprender de una forma violenta, de una forma tosca, que realmente cuando Dios hace algo contigo, no debe eso llenarte el corazón de la forma que te haga olvidar de dónde tú saliste. Entonces hoy día, cuando yo les hablaba de esta palabra que el Señor puso en mi corazón, me acordé de estas cosas y le di la lata de contarle toda esta historia que a lo mejor algunos ya hayan escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos en la iglesia y olvidamos precisamente de dónde nos sacó el Señor. Lo olvidamos. Porque no visualizamos dónde estábamos, sino que visualizamos solo el ahora. Y el visualizar solo el ahora nos hace convertirnos en fariseos. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar a todos los demás de acuerdo a la posición donde yo estoy y no donde yo estaba. Porque, ¿sabes? Juzgar a los demás por la posición en la que estoy ahora es fácil. Pero el tema es, ¿podrás hacer el mismo juicio si lo hicieras conforme a donde tú estabas antes? Cuando el Señor realmente te llamó, ¿sería igual? Porque ahí es donde cambian las cosas. Y uno empieza a juzgar con amor y empieza a ver las cosas diferentes. Siempre a los días yo les digo acá, corazón de pastor, ¿cierto? Siempre les digo, corazón de pastor, corazón de pastor. ¿Eres profeta? No importa, corazón de pastor. ¿Eres evangelista? No importa, corazón de pastor. ¿Eres tu maestro? No importa, corazón de pastor. ¿Eres un apóstol? No importa, corazón de pastor. El que es llamado por el Señor debe tener un corazón de pastor. ¿Por qué? Porque el profeta generalmente es como de estos que ve algo malo y quiere sacar la espada y cortar la cabeza inmediatamente porque es celoso de las cosas de Dios. ¿Se fija? El profeta tiende a ser celoso de las cosas de Dios. Le molesta cuando algo se sale de los cánones que él piensa que lo correcto delante de Dios está en su naturaleza, en su llamado. Pero el tema está en que si nosotros llegamos y sacamos la espada sin tener un corazón de pastor, podemos herir a alguien y echarlo para siempre en la iglesia. ¿Me sigue? Entonces, en todo ámbito de cosas, debemos tener conciencia de quiénes somos, de dónde salimos y hacia dónde el Señor quiere llevarnos. ¿Sabe lo que le decía Pablo en el capítulo 1? Algo que repite en el 2. Le dice, ustedes están ya en lugares celestiales juntamente con Cristo. En el 2 incluso le dice, ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, los pone o nos pone en una posición de decir, oye, ustedes están en un nivel superlativo porque ustedes ya están sentados con Cristo. El problema es que estar sentado con Cristo significa que nosotros debemos razonar como Él lo haría. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? El que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el siervo de todos los demás. Entonces, en definitiva, nosotros no podemos creer que porque el Señor nos puso en un cargo dentro de la iglesia, nosotros somos superiores a los demás. Si llegamos a pensar eso, estamos mal. Y debemos inmediatamente bajarle un par de cambios y recordar de dónde el Señor nos sacó. Porque cuando el Señor nos llamó, estábamos
¿Cómo estábamos? Muertos. Y si estábamos muertos, entonces, ¿de qué valíamos cuando Él nos llamó? Nada. No valíamos nada. Entonces, ¿quién nos agregó valor? El Señor. Porque cuando Él nos llamó, la Biblia dice que Él nos llamó, nos justificó y Él también nos vivificó. Y cuando nos vivificó, nos dio vida juntamente con Él. O sea, si Él nos da vida juntamente con Él, es porque desde ese momento en adelante nosotros pasamos a tener vida y vida eterna. Y esa vida eterna es la que a nosotros nos permite que nosotros podamos alcanzar cosas en Él. ¿Usted dice amén? El tema es que el pecado muchas veces no nos deja darnos cuenta de estas cosas, porque aún siendo cristianos abrimos muchas veces las puertas al pecado. Entonces, ¿saben lo que le estaba diciendo yo? Es de que el Señor, cuando nosotros nos llama para que nosotros podamos tener un propósito en Él. Amén. Y ese propósito que tenemos en Él debemos hacerlo desde el punto de vista de la humildad. No olvidar quiénes nosotros fuimos. ¿Me sigue? Porque todo lo que usted haga en esta vida, ya sea secularmente o dentro de la iglesia, es solamente una función momentánea. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque hoy día yo puedo ser director, hoy día puedo ser pastor, pero el día de mañana no lo sé. Entonces es una función del momento, pero en definitiva lo que Dios ve en mí no es la función, no es el cargo, no es la profesión. Lo que Dios ve en mí, Él ve un hijo. Un hijo que Él compró a precio de sangre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo le daba vuelta el otro día, cuando fue el Juanje con la Karencita para allá a dejar las cosas a la costa, el cómo la gente estaba en el cerro donde se incendió todo, el cerro que se llamaba Pompeya. Se quemó todo y ellos mandaban imágenes, fotos de ahí. Y era impresionante, donde estaba la iglesia ahora había un par de carpas, porque la iglesia se quemó entera, completa. Pero los hermanos estaban ahí, y los hermanos, yo los escuchaba al pastor, a la pastora hablar, y ellos hablaban acerca de que de la ceniza ellos se iban a levantar. Con una fe a tope, porque ellos creían que realmente lo que les pasó en ese momento era circunstancial, porque Dios los iba a levantar. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros muchas veces olvidamos eso, el poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiera con nuestras vidas, y como quiera. ¿Saben? Los hermanos podrían haber estado reclamando, diciendo, Señor, pero ¿por qué se quemó todo el cerro? Mira todo el trabajo de levantar la iglesia y está todo quemado. Y está alegando por qué Dios no hizo algo. Pero en lugar de eso lo que estaban haciendo es diciendo, el Señor nos levantará de la ceniza. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron una cosa, que uno está sujeto a las circunstancias de la vida, sino que están sujetos al poder de Dios. Entonces, ¿dónde estás sujeto tú? ¿Estás sujeto a las circunstancias que ocurren en tu vida o estás sujeto al poder de Dios? Porque no podemos movernos de acuerdo a lo que ocurre en nuestra vida. Porque si un día no tengo un buen trabajo, o si no tengo el suficiente dinero, o si un día me empieza a ir mal con mi familia, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Dios no está conmigo, así que renuncio a todo? No. Yo entiendo entonces que cuando me va mal, estoy en un proceso. Pero ese proceso, tal como le hablaba el domingo anterior, puede ser un horno de fuego, pero aún en medio de los hornos de fuego, Dios camina en medio de las llamas con nosotros. Y Él nos saca en victoria. Y Él nos saca en victoria. Dios, aunque tú puedas estar en el problema más grande, aunque tú puedas estar en la condición más desastrosa que te puedas imaginar, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, sino que Dios está trabajando en tu vida, Sandra. No se ha olvidado y Él está trabajando en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos todo, no vemos a Dios como una opción. No lo vemos.
Porque entendemos que podemos manejar nuestra vida a nuestro antojo. Total, yo me la puedo. Entonces, como yo me la puedo, no necesito a Dios. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la angustia, entonces ahí me doy cuenta de que necesito a Dios en mi vida. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, muchas veces el amor de Dios se va a expresar en que no tengas nada. Muchas veces el amor de Dios se va a expresar en que caigas enfermo. Muchas veces el amor de Dios se va a expresar en que te quedes sin trabajo. Pero ¿cómo, pastor? Sí, porque cuando tú tienes todo, muchas veces para ti Dios no es nada. Pero ¿cómo si yo creo en el Señor y siempre le he servido? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿O acaso solamente crees en el Señor, pero te diste unas largas vacaciones no haciendo nada, solamente dejando que la vida te arrastrara, sin involucrarte mucho, sin hacer mucho? Total, Dios me ama. Y nos escudamos detrás del Dios me ama para no hacer nada. Entonces realmente, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada o no lo estoy haciendo? Y quizás si no lo estoy haciendo, a lo mejor Dios está tocando algo en tu vida para que haga lo que Él quiere. ¿Está alguno en prueba? Haga oración, haga alabanza. La palabra que entregaba Michael, el devocional, él decía, iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Dios le estaba pidiendo a su hijo, su Isaac, pero sin embargo él tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo. No sabía qué, pero sí creía que Dios iba a hacer algo. ¿Tienes confianza en lo que Dios quiere hacer en tu vida o no? ¿O te desesperaste? ¿O te desesperaste a esta altura y ya piensas que no hay salida? Está todo perdido. ¿O estás confiando en el Señor? Porque confiar en Dios es una decisión temeraria. Confiar en Dios no es una decisión para cualquiera, es una decisión para valientes. Porque el que confía en Dios va a confiar más allá de las circunstancias que esté viviendo. El que confía en Dios va a confiar más allá de si tiene o no tiene plata en la cuenta. Va a confiar más allá de si tiene o no tiene algo en la despensa. Va a confiar más allá de si realmente siente o no siente que Dios le está hablando en su vida. Porque van a haber momentos en que realmente tú vas a querer que Dios te hable y Dios no te va a decir nada. Nada. Porque vas a ir a los pies del Señor y te vas a arrodillar y vas a llorar y vas a buscar que Dios te hable, y cuando tú hagas silencio, nada. Dios no va a hablar. Porque hay momentos en que Dios calla. Hay momentos en que Dios calla. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos crecer, para que podamos entender que nosotros no debemos depender incluso ni siquiera de si estamos o no estamos escuchando la voz de Dios en ese momento, sino que nosotros debemos depender de la fe que el que un día me llamó jamás me va a dejar solo, porque Él dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? Nuestra fe no es consecuencia de lo que yo vivo en el día a día. Es consecuencia de que un día Él me llamó. Por gracia soy salvo. Por gracia. Y la gracia de Dios es algo que a nosotros nos fue dado gratuitamente. Por gracia. Pero si nosotros nos valiéramos de lo que ocurre en nuestra vida para ver si servimos a Dios o no. Pedro fue crucificado al revés. Juan fue puesto en aceite hirviendo. Y los otros 10 apóstoles, todos murieron de forma horrible. Todos. Juan se salvó el aceite, pero fue después enviado a Patmos, desterrado, hasta que muriera. Pero el tema es,
¿Se imaginan si ellos hubiesen estado realmente sirviendo a Dios al ojo por lo que pasaba en su entorno? Ya cuando murió Esteban tendrían que haber dicho, ah, no, esto no es para nosotros, mire, por decir que cree en Dios lo apedrearon, como que no anda por ahí la cosa. Y después cuando empezaron a ver que uno a uno los padres de la iglesia iban siendo asesinados de formas horribles, no, como que servir a Dios como que no es muy bueno en realidad, ¿o no? Piénselo si usted hubiera estado en ese tiempo, en ese entonces, y empieza a ver como uno a uno los padres de la fe empiezan a caer muertos, y después como sus compañeros de batalla empiezan a ser llevados a los circos romanos y a morir en los leones y a morir de las peores formas. Como que ser cristiano no da muy buenos dividendos. Como que ser cristiano no era la cumbia para nada. ¿Se fija? Entonces, ¿qué sacamos de ser cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Si el pastor me está pintando un cuadro medio oscuro esto, entonces ¿para qué soy cristiano? Porque yo confío que el Dios que me llamó para que yo tuviese vida eterna. Y lo que yo estoy haciendo aquí es trabajarle a Él. ¿Por qué? Porque yo anhelo que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y sepan que los que el enemigo tiene hoy día engañados, creyendo que ellos aquí en la tierra van a tener todo y por lo tanto van a ser felices, decirle no, ¿sabes qué? Tu felicidad puede estar efímeramente en esta tierra, pero la felicidad mayor está allá en los cielos. Está cuando un día yo camine por calles de oro, cuando me bañe en esos mares como cristal, cuando un día yo tenga una morada no hecha de manos de hombres, sino que una casa construida por el Dios Todopoderoso. El día que yo llegue allá, yo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque Él me dijo, hijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos hoy día quieren entrar en el gozo del Señor? Debemos ser fieles y debemos, por tanto, hacer lo que Él espera de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, con esto termino. De verdad. De verdad. Somos hechura suya. Hechos conforme a su imagen y semejanza. Pero mientras tanto nosotros sigamos caminando hacia el pecado, vamos a seguir siendo siempre hechura suya, pero no hijos de Dios. Yo en la mañana conversaba con Mauricio Toro, yo le decía, debemos dejar de tener una mentalidad mediocre delante de Dios. Debemos tener la mentalidad de aquellos que se comprometen con la obra, de aquellos que se comprometen con servir a Dios de corazón. No porque la iglesia X salga adelante, sino porque mi congregación, la iglesia donde Dios me llamó, debe alcanzar el propósito para el cual Dios la levantó. Si tú eres parte de esta iglesia, no trabajes diciendo, no importa, yo le hablo a cualquiera, total, en alguna iglesia va a llegar. No. Háblale del Señor y dile, hay una iglesia que te espera, una casa de adoración donde Dios quiere hacer algo con tu vida. ¿Sabes por qué? Cuando Dios te mueve a hablarle a alguien, no es por casualidad. Te está haciendo hablarle a alguien para que tú puedas traerlo a tu congregación y ese alguien pueda crecer junto contigo y tú le puedas llevar al conocimiento de la verdad junto con los que hacemos Piedra Viva. ¿Sabes qué? Dejemos de trabajar anónimamente o trabajar para otros. Trabajemos para nosotros. Levantemos Piedra Viva. Hagamos lo que el Señor espera de nosotros. Yo otro día conversaba con Juan, con la Karen, y le decía, ¿saben qué? Tengo sueños en el Señor. Que podamos el día de mañana tener una fundación, que podamos ayudar a mucha gente. Que podamos tener el día de mañana un centro de rehabilitación, pero de verdad. No como los que hay hoy día, que
los chicos están en el día ahí haciendo pan y saliendo a pedir moneda a la calle y a lo mejor algunos se restauran, ¿no? Que podamos hacer algo de calidad, de decir, ¿sabes qué? Nosotros realmente vamos a trabajar porque la obra del Señor haga algo de calidad. ¿Me sigue? Dios lo que quiere es que nosotros seamos iglesia, pero una iglesia de alcance, no solamente aquí entre cuatro paredes, no. Esto es parte de la formación, pero la iglesia debe estar afuera. La iglesia debe tener un brazo social que alcance a aquellos que lo necesitan. Yo el otro día hablaba con la Karen y le decía, tenemos que ir y hacer algo allá donde ellos fueron. ¿Sabe por qué? Porque ellos perdieron todo. Nosotros deberíamos estar y empezar a hacer una campaña. Juntemos ropa, juntemos, no sé, electrodomésticos, juntemos lo que podamos. A lo mejor no vamos a ayudar a todas las miles de personas que se quemaron, pero sí podemos ayudar a una iglesia. Y si podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Me sigue? Que podamos ser esa luz que el mundo necesita. Que dejemos de estar aquí mirándonos el ombligo entre nosotros y realmente podamos ser una iglesia que realmente se proyecte hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero para hacer eso, también debemos nosotros de dejar de creernos superiores a otros, pensando que estamos aquí porque Dios nos ama y por lo tanto somos la última chupada del mate. No. Estamos aquí, es cierto, porque Dios nos ama, pero para que nosotros hagamos toda buena obra. ¿Me sigue? Dejemos de estar encerrados y hagamos realmente la obra que el Señor nos mandó hacer. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Deja de ser solo creación de Dios y conviértete en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Amén. Ponte en pie, por favor.